Hola chicos, bienvenidos a Oricoreano. De ahora en adelante vamos a aprender el idioma coreano conmigo durante 20 sesiones. Antes de empezar, yo quiero dar una recomendación que cuando aprendamos el idioma necesitamos estar en el mismo sitio, hablando unos a otros, comunicándonos unos a otros, pero no podemos hacer así porque estamos en diversos sitios, diversos países encima. Entonces, yo creo que algunas personas, algunos de vosotros se preocupa de este contorno, este entorno, ¿no? Que si podemos aprender algo en idioma de esta manera, en online. La respuesta, sí. Yo estoy esperando que vamos a conseguir lo que queramos. Pero la manera es mucho más importante que el objetivo muchas veces. Entonces, lo que vamos a hacer en clase es repetir muchas veces cuando yo digo en coreano, escuchad atentamente y luego repetirlo. Porque el idioma básicamente se forma con el sonido, no con las letras. Entonces, vamos a leer y escribir menos de lo que pensamos. Y luego hablamos mucho más y repetir muchas veces, ¿vale? Repetimos muchísimas veces. ¿Vale? Yo digo al principio el coreano pronunciándolo un poco despacio al principio, ¿vale? Pero poco a poco lo acelerando y luego vais a conseguir la entonación nativa conmigo y luego vamos a conseguir hablar el coreano en tal situación en que queramos. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Listos? Venga, vamos. Aquí tenemos una frase coreana. No podéis leer, no sabéis leer el coreano, no pasa nada, no te preocupes. De momento no lo vamos a leer. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a aprender la estructura, la misma estructura. Porque esta estructura en que se usa el verbo ser conjugado es la que vamos a usar muchísimo en nuestra vida cotidiana. Al hablar, al presentar de algo, al introducir de algo o al definir algo, a muchas maneras vamos a utilizar esta estructura con el verbo ser. Y esto es lo que vamos a aprender primeramente, pero hablando, ¿vale? Ok, aquí tenemos, repetid por favor, 할아버지예요. Otra vez. 할아버지예요. sílaba, sílaba. 할아버지예요. 할아버지예요. Un poquito más rápido. 할아버지예요. Muy bien. Otra vez, un poquito más rápido. 할아버지예요. Aún más rápido. 할아버지예요. 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 Fenomenal. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Estamos listos, no? Ya, vamos a analizar un poco. ¿Qué es 할아버지예요? ¿Esta frase qué significa? Ya. Antes de empezar a aprender con el sonido, vamos a tener la estructura más o menos en nuestra mente, ¿vale? Aquí tenemos el verbo, el predicado, el verbo conjugado, claro, conjugado. ¿Por qué se coloca al final del verbo, al final de la oración el verbo? Porque sí, porque en coreano se dice de esta manera. Entonces, vale, aquí tenemos una cosa muy importante. En coreano el verbo se coloca al final de la oración, al final de todo. Conjugado, ¿sí? Sí, conjugado. Aquí, ello y ello es el verbo ser conjugado. Entonces, la otra parte, esta parte, debe ser un atributo. No hace falta saber este término, pero eso es un sustantivo, eso es un nombre, es un algo
o alguien, y luego verbo ser. Así se forma una estructura primera, la estructura primera, con verbo ser. Siempre se coloca un sustantivo delante del verbo ser sin nada entre ellos. Todos juntos. Y dice 할아버지예요. Significa es abuelo. O soy abuelo. O son abuelos. Ya, aquí, en este caso, entonces sabemos otra cosa más. Verbo ser conjugado no importa de la persona. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, no importa todo, y ello, y ello, y ello. ¿Vale? Sí, entonces, ¿cómo entendemos de quién estamos hablando? Con el contexto. Por ejemplo, 할아버지예요. Sí, ponemos otras cosas más componentes allí, delante, pero antes de aprenderlo, podemos imaginar así. 할아버지예요. 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 Sí, de esta manera podemos entender con el contexto. Por lo tanto, es muy importante aprender el idioma hablando con la situación, con el contexto y imaginando esa situación. ¿Vale? Ok. 할아버지예요 es abuelo. Entonces, algunos de vosotros creo que ya puede que haya pillado una cosa. Por ejemplo, si cambiamos este sustantivo 할아버지 en otra cosa, será otra frase. Por ejemplo, aquí abuelo, ¿no? abuelo예요 es abuelo. abuela예요 es abuela. O soy abuela. profesor이에요 soy profesor. O ellos son profesores. Así podemos decir en coreano fácilmente. Ya, con esto vamos a aprender las palabras de familiares. ¿Cómo se dicen los familiares en coreano? Eso vamos a aprender, luego vamos a jugar con esta estructura. ¿Vale? Ya, estamos aquí con el dibujo de un abuelo, un anciano. Y esto en coreano se decía 할아버지. Ya, vamos a repetir. 할아버지. 할아버지. Muy bien. 할아버지 es abuelo. Un poquito más rápido, 2 veces. 할아버지. 할아버지. Y luego, ¿cómo se dice soy abuelo? 할아버지예요. 할아버지예요. Perfecto. Siguiente personaje es 할머니. 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 Bien, muy bien. Es 할머니. Abuela es 할머니. Otra vez. 할아버지. 할머니. Yo creo que tenéis que repetir muchísimas veces, más de lo que pensáis. 할아버지, 할머니. ¿Cuántas veces? Mucho más, más de 20 veces, o 30, o 40, como tú puedas, como tú quieras, ¿vale? Pero hasta que puedas, mejor repetir muchas veces. Los lingüistas dicen que hay que repetir entre 60 y 70 veces para una palabra para que lo tenga todo en memoria, aprendido en memoria. Entonces, sí, necesitáis repetir tantas veces. Otra vez, 할아버지, 할머니. ¿Vale? Ya, podéis parar el vídeo y luego podéis repetir muchas veces más. Pero vamos a pasar nosotros. Ya, siguiente. Esta persona se llama 아버지.
아버지, padre, 아버지, 아버지예요, 아버지예요. Muy bien. La siguiente. 어머니, 어머니, 어머니예요. 어머니예요. Muy rápido, ¿verdad? Entonces, al principio, un poco despacio, y luego poco a poco. 어머니예요. 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 Entonces, algunas sílabas se pronuncian un poco insignificativamente y luego otras sílabas más claramente. Eso siempre pasa en cualquier idioma, en vuestro idioma también, en español también. Entonces, en coreano pasa lo mismo, por lo tanto, es mejor aprender con el sonido, no con la letra, porque la letra no puede dar esa información. ¿Qué entonación tiene? ¿Qué sílabas se pronuncian más claro y qué no menos claro? Esas cosas no nos dan la información, ¿no? No nos hace informar. Entonces, ya, otra vez, 어머니예요. Muy bien, 어머니예요. Perfecto. 자, repasemos. 할아버지, 할머니, 아버지, y luego 어머니. Muy bien. Ya, seguimos. 오빠, 오빠. El hermano mayor. 오빠. Muy bien. Y 형, 형. El hermano mayor. 형, 형. 형. Rápido. 형. ¿Por qué tenemos dos maneras para llamar al hermano mayor? Porque ya, cuando una chica llame a su hermano mayor, opa. Y un chico, cuando habla de su hermano mayor, 형. Entonces, en mi caso, tengo 형. Sí, tengo 형. Y algunas de vosotras, chicas, si tienes un hermano mayor, opa. Y vosotros, chicos, si tienes un hermano mayor, 형. Así, depende del hablante, se cambia la forma de hablar, de llamar, ¿sí? A la misma persona. Y luego, esta palabra opa, tanto opa como 형, no solamente habla del hermano mayor de la familia, sino también a los amigos. A los amigos los llamamos como 형 u opa, así. En este caso también, si soy chico, entonces 형. 형 no solamente habla de mi hermano mayor que tiene misma sangre, no, sino otros amigos que son más mayores que tú, entonces 형, así lo llamamos, 형. Y luego opa, opa. Entonces esa palabra puede ser hermano mayor o amigo mayor, ¿vale? Muy bien, perfecto. 오빠예요. 형이에요. 자, siguiente. Repetid. 언니, 언니, 언,
언니, 언니. Y luego, 누나, 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 누나. Igual, para las chicas, una hermana mayor es 언니. Para un chico, la hermana mayor es 누나. Y también las amigas. Una amiga que es mayor que tú, y si tú eres chica, 언니, 언니. Y si una amiga es más mayor, y si tú eres chico, 누나, 누나. Así hablamos. ¿Perfecto? Ya, otra vez. 오빠, 형, 언니, 누나. Bien. Ya, otra vez. 오빠예요. 형이에요. 언니예요. 누나예요. Repito, ojo, parad el vídeo y luego repetid tantas veces que necesitáis, tantas veces que os ayude. ¿Sí? Si hablas muchas veces, entonces se acostumbrará la manera de pronunciar de coreano y luego os sale más naturalmente, sin pensar. Aquí natural significa sin pensar, sin calcular. ¿Cómo se decía hermano mayor? ¿Cómo se decía hermana mayor? ¿Cómo se decía abuelo en coreano? Sin pensar esto, si repites muchas veces, sale automáticamente de tu boca. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 형, 오빠, 누나, 언니. Así. ¿Vale? Ok, seguimos. El hermano pequeño. Menos mal que tenemos solo una manera de llamarlo. 자, se dice 남동생. Repetid, por favor. 남동생. 남동생. Muy bien. Otra vez. 남동생. Un poquito más rápido. 남동생. 남동생. Un poquito más. 남동생. 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 No sé si tenéis 남동생. Yo tengo 남동생. 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 Aquí nam significa el hombre y 동생 es hermano pequeño o amigos pequeños, amigos menores. Pero aquí solo 남동생, 남동생 solamente indica a tu familiar, a tu hermano menor, ¿sí? Solo. Y a los amigos menores solo 동생, usamos solo 동생, ¿vale? Es un poco raro que ponemos la palabra de hombre, nam y 동생. Entonces, 남동생 no quiere decir que todos los amigos menores, sino solo tu familia, hermano menor, 남동생. Y luego los hermanos, los amigos menores, 동생 solo. ¿Entendéis, no? Muy bien. Siguiente. 여동생. 여동생. Más rápido. 여동생. 여동생. No sé si os cuesta repetir lo que digo yo, pero
tenéis que acostumbrarse de esta manera y luego tenéis que aprender poco a poco más, aunque te cuesta un poco al principio. Porque esta manera tienes que usar en toda tu vida al aprender coreano, al aprender algún idioma. Al escuchar tienes que saber repetirlo, ¿sí? Claro, cuando hable muy rápido a algunas personas, entonces eso es un poco más difícil de repetirlo, pero cuando hable lento, tienes que pillar, ese sonido suena así y se diferencia un poco con el español. Sí, tienes que pillarlo poco a poco. O sea, otra vez, 여동생, 여동생. Obviamente aquí yo significa chica, 동생, hermana pequeña, hermano pequeño, alguien menor, ¿sí? Los amigos, los hermanos menores, 동생. Y luego allí si ponemos la palabra 여동생, solamente indica a las hermanas pequeñas, tu familiar, ¿vale? Ok, ya, otra vez. 남동생, 남동생이에요. 여동생, 여동생이에요. Perfecto. Ya hemos aprendido todos los familiares de nuestra familia. Bueno, falta alguien, un tío, tía, prima o prima, pero de momento dejamos esas cosas. Y luego solo vamos a aprender ya hemos aprendido los familiares más cercanos. Ok. Ya, repaso. Esta persona, ¿cómo se decía? Primero, 할아버지. Bien. Ya, esta persona, ¿cómo se decía? Vosotros primero. 할머니. Muy bien. Siguiente, esta persona, ¿cómo se decía? 아버지. Muy bien. Esta persona. 어머니. Y esto. 오빠. Para las chicas. 형. Para los chicos. ¿Y esta? Muy bien. 언니. Para las chicas. 누나. Para los chicos. ¿Y este? Fenomenal. 남동생. Da igual que tú eres chica o chico, no importa. 남동생, siempre 남동생. Ya, por último. Muy bien. 여동생, 여동생. Perfecto. Muy bien, chicos. Ya hemos aprendido los familiares, cómo se dicen, cómo se llaman en coreano. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Aquí está puesto, repetid por favor, no hace falta leerlo porque no sabéis leer, algunos de vosotros no sabéis leer, ¿no? No te preocupes, lo veremos poco a poco. En la tercera sesión vamos a aprender cómo se lee, cómo se escribe la letra coreana, ¿vale? Ya, aquí está puesto 누구예요? Por lo menos, ¿entendéis esta parte, verdad? Esta cosa, interrogación. Si tenemos la interrogación, eso es una pregunta. Y si es una pregunta, se dice con esta entonación. Subiendo. Aquí tenemos una parte común con el español. Ya, 누구예요? 누구예요? Eso es la pregunta, la entonación de pregunta. Entonces, tenéis que aprender la entonación también. 누구예요? No, 누구예요? Hay que subir, porque la entonación baja, que baja, eso es la frase enunciativa.
la declarativa. Estás definiendo, estás hablando algo, explicando o informando, ¿sí? Entonces, cuando preguntemos, hay que pronunciar con la entonación subida. 누구예요? 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 자, aquí tenemos una palabra nueva. 자, repetid, por favor. 누구. 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 En español significa quién. Entonces, ¿quién es? ¿Eh? Sí, eso se dice en coreano. ¿Quién es? 누구예요? 누구예요? Por ejemplo, 여러분, 누구예요? 할아버지예요. Preguntad. 누구예요? 할머니예요. Os toca preguntar. Muy bien. 누구예요? 아버지예요. Ahora me toca preguntar. 누구예요? 어머니예요. Muy bien. 누구예요? 오빠예요. 형이에요. Perfecto. 누구예요? 언니예요. 누나예요. 누구예요? 남동생이에요. Por último, 누구예요? 여동생이에요. Muy bien, hemos aprendido 누구예요, quién es, y luego cómo se responde. Pero mira. Si vemos la estructura de la pregunta y la respuesta son iguales. Como vemos aquí, 누구예요. Si quitamos el verbo ser, 누구 es quién, pronombre interrogativo. Y si vemos la respuesta, 할아버지예요, por ejemplo, si quitamos el verbo ser, entonces queda solo 할아버지. Y este 할아버지 se ha sustituido por 누구. Por el pronombre interrogativo hemos puesto la respuesta 할아버지. Entonces, lo que quiero decir que no ha cambiado la estructura de tanto la pregunta como la respuesta. 누구예요? 할아버지예요. Lo que cambió es la entonación solo. La estructura igual. Sí, claro, esta palabra 누구 se cambió por 할아버지, otra palabra, la respuesta. Pero imagínate, si preguntamos, ¿es tu abuelo? ¿Es abuelo? Eso puede ser también la pregunta, ¿verdad? ¿Es abuelo? ¿Eres abuelo? Sí, soy abuelo. O sea, en este caso también se mantiene la estructura. Solo cambiamos la entonación. Por ejemplo, si ponemos aquí una interrogación, 할아버지예요? ¿Eres abuelo? O ¿él es abuelo? O ¿soy abuelo? Puede ser. O 할아버지예요? Y luego la respuesta es 할아버지예요. 할아버지예요. Con la entonación bajada. ¿Sí? La idea es que no se cambia la estructura. Muy bien.
Ya, hasta ahora hemos aprendido la estructura con el verbo ser conjugado con atributo. En coreano se ponía el atributo primero, alguna persona o alguna cosa, y luego verbo ser conjugado al final de la oración, como 할아버지예요, 할머니예요. 자, ahora vamos a cambiar esto un poco. Por ejemplo, soy Alfonso. Soy Alfonso. ¿Cómo se dirá esto? Alfonso예요. Porque Alfonso es el nombre propio, ¿no? Alfonso y luego verbo ser, 예요. Es Alfonso. Es Alfonso, ¿cómo se dice en coreano? Igual, Alfonso예요. Porque el verbo ser no conjugaba según la persona. No solamente el verbo ser, sino todos los verbos no se conjugan según la persona en coreano. Entonces, Alfonso예요 es Alfonso, o soy Alfonso, o somos Alfonsos. Puede ser así. 자, entonces, Alfonso예요. Alfonso예요. Es Alfonso. ¿Pero quién? Abuelo es Alfonso. Abuelo es Alfonso. ¿Cómo se dice en coreano esto? Así, de esta manera. Repetid, ¿vale? No penséis cómo se escribiría y esas cosas. No, porque no hace falta. Ya, al hablar, ¿cómo se dice así? Primero, 할아버지는. 할아버지는. 할아버지는 알폰소예요. 할아버지는 알폰소예요. Otra vez, 할아버지는 알폰소예요. Muy bien, eso significa mi abuelo, entre paréntesis mi o el abuelo, es Alfonso, se llama Alfonso. Eso es la estructura más básica que vamos a utilizar, que utilizamos para decir el nombre de una persona, que hablando la información personal de tal persona. ¿Sí? Ah, se llama Alfonso, mi abuelo se llama Alfonso, o ese abuelo se llama Alfonso. 할아버지는 알폰소예요. Bien, perfecto. Entonces, ya vamos a seguir con esto. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. Significa, mi abuela se llama Laura. Mi abuela es Laura. Se dice así. 할머니는 라우라예요. 라우라예요. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. ¿Vale? Al principio, cacho a cacho, separado, para aprender la pronunciación, y luego, al final, todo entero, con una respiración. 할머니는 라우라예요. La velocidad no importa. Otra vez. 할머니는 라우라예요. Y luego aceleramos un poco. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. 할머니는 라우라예요. Repetir muchas veces. Eso es lo más importante. Bien, seguimos. 아버지는
igual, 할아버지는, 할머니는, a버지는. Ah, esa 는, ¿qué será? Lo veremos otro día gramaticalmente, pero hoy no pensamos nada de gramática, ¿vale? Ah, se dice así y ya está. Luego lo veremos, ¿vale? 아버지는 칼로스예요. 아버지는 칼로스예요. Significa padre se llama Carlos. El padre, mi padre, es Carlos. Muy bien. Ya seguimos. 어머니는 Flor이에요. Otra vez. 어머니는 Flor이에요. 어머니는 Flor이에요. 오, muy bien. 어머니는 Flor이에요. Un poco más rápido. Venga. 어머니는 Flor이에요. 어머니는 Flor이에요. Muy bien. Si a alguien le cuesta, entonces para el vídeo y luego repetid, ¿vale? Muy bien. 자, 오빠는 마누엘이에요. 오빠는 마누엘이에요. 형은 마누엘이에요. 형은 마누엘이에요. Muy bien. ¿Habéis repetido bien, no? Ya. 오빠는 마누엘이에요. 오빠는 마누엘이에요. 형은 마누엘이에요. 형은 마누엘이에요. Muy bien, seguimos. Yo creo que tenéis muchas dudas de la pronunciación en coreano, ¿verdad? Pero esas cosas sí, puedo explicarlo gramaticalmente, pero de momento esa explicación nos ayudará. Esa explicación os impedirá. Entonces, poco a poco, al principio absorbemos lo que escuchamos y luego repetirlo tal y como suena. Y luego, en otro momento, vamos a aprender por qué se pronuncia de esta manera y se pronuncia un poco diferente. 형이에요, 누나예요, 마누엘이에요, Flor이에요. Poco diferente, ¿verdad? Sí, esa cosa lo veremos otro momento, ¿vale? En otra sesión. No te preocupes, lo veremos todo. Lo puedo explicarlo gramaticalmente, pero no lo voy a hacer con intención. Ya, otra vez. 언니는 카르멘이에요. 언니는 카르멘이에요. Bien, muy bien. 누나는 카르멘이에요. 누나는 카르멘이에요. Perfecto. 남동생은 마르코스예요. 남동생은 마르코스예요. Un poco más despacio. 남동생은 마르코스예요. 남동생은 마르코스예요. Siguiente. 여동생은 빅토리아예요. 여동생은 빅토리아예요. 여동생은 빅토리아예요. Muy bien. Es un poco necesario no ser detallista. No ser ¿cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se decía eso? No, no hace falta. ¿Por qué? Reconocemos el sonido y luego lo repetimos, lo imitamos
lo posible que podamos, ¿sí? Lo más posible. Eso, ya está. De momento, en este nivel, eso es más importante. Eso es la técnica más necesaria para nosotros. Ya hemos aprendido cómo se llamaban los familiares, ¿sí? En coreano. Ahora vamos a repetir otra vez, repasándolo. 할아버지는 알폰소예요. Muy bien. 할머니는 라우라예요. Perfecto. 아버지는 카를로스예요. Perfecto. 어머니는 플로르예요. Fenomenal. 오빠는 카를로스예요. ¿Eh? No, era Manuel. 오빠는 마누엘이에요. 형은 마누엘이에요. Eso. 언니는 카르멘이에요. 누나는 카르멘이에요. 남동생은 ¿cómo se llamaba? ¿Hugo? No. No importa. 남동생은 우고예요. 남동생은 우고예요. Por último, 여동생은 빅토리아예요. Eso sí me acuerdo. 여동생은 빅토리아예요. Ya, hoy hemos aprendido cómo se dice la persona y quién es esa persona y cómo se llama tal persona. Hasta aquí, cómo se dice en coreano, lo aprendimos. ¿Qué tal? Sin saber leer, sin saber escribir la letra coreana, podemos hablar y podemos entender. ¿Sí? Por ejemplo, si digo yo, 아버지는 재규예요. Ah, dice que su padre se llama Chaegyu. Algo así, ¿no? Sí, correcto, lo he dicho. Entonces, así cuando presentamos de nuestros familiares, 할아버지는 ¿sí? tal nombre, Carlos예요. 할머니는 Carla예요. De esta manera podemos decir en coreano. Eso es lo más importante. ¿Sabéis escribir coreano? No. ¿Sabéis leer el coreano? No. ¿Pero sabéis hablar coreano? Sí. Y entender, sí. Por lo menos, aunque sea una frase, podéis entender y hablar. Eso es lo que vamos a hacer poco a poco. Y luego, obviamente, otro día vamos a saber cómo se escriben todos los familiares en coreano. ¿Vale? Entonces, muchas gracias, chicos. Hoy hasta aquí. Y nos vemos en otra sección. Adiós. Bye, bye.